¿Quién o quiénes asesinaron a Fernando Villavicencio? Analícelo hoy en Politiqueando. El Ecuador se tiñó de sangre, pero no solo por el asesinato del señor Villavicencio, sino que se viene tiñendo de sangre desde hace años atrás. Y es una desgracia, porque algunos dicen que hemos tocado fondo. Pues permítanme decirles que no. Cuando las sociedades intentan descubrir en cada proceso electoral el Mesías, que es justamente el Hijo de Dios para algunos que lo ven desde el dogma, para otros lo ven desde cuánto puede aportar el tipo con recursos o la persona con recursos, con herencia, con poder económico. Eso le llamamos el mecenas. Pero también hay otro grupo que dice: esperamos al héroe, esperamos al líder, esperamos al patriota. Bueno, ninguno de los tres casos es lo que debemos nosotros elegir. Pero este video no es sobre elección. Este video es sorprendentemente con una pregunta que todo el mundo se hace: ¿quién ordenó? ¿Quién ejecutó? ¿Y quién programó el asesinato de Fernando Villavicencio? Hoy yo no voy a responderles, pero sí voy a plantearles algunas hipótesis que los harán pensar, los harán analizar y los harán ver las cosas con mejor claridad. Financiada por los narcos, yo no les tengo miedo, que vengan nomás. Lo único que pueden hacer es matarme. Hola, yo soy el Miche y quiero aprovechar esta oportunidad para aclarar alguna cosa que anda rodando en las redes. Este tipo Villavicencio, para mí, como el resto de manes que están ahí en la politiquería, un arribista, un oportunista. Hace tiempos que se fue de sorpresa con el Figueroa, su amigo, al taller mío y se tomó una foto en el taller, algo hablamos, y es usando ahora, dice, para campaña del pendejo este. Y hay gente que se traga el cuento. En Politiqueando no vamos a cambiar el concepto de lo que sentimos las personas, pero sí vamos a ratificar algo. La idiosincrasia del Ecuador usualmente es cambiarle la imagen al muerto, ¿sí? Persona fallecida es bueno, es santo, es único, es comparable, jamás cometió errores. No, aquí en Politiqueando vamos a sostener las cosas que hemos dicho siempre. En lo personal no voy a cambiar y no he cambiado mi criterio sobre lo que calificaba en vida al señor Fernando Villavicencio. Y eso me obliga a tener que con ustedes plantear algunas interrogantes. ¿Quién asesina a Fernando Villavicencio? ¿Quiénes se juntan para proceder y efectuar tan execrable delito? Porque puedo haber tenido serias contradicciones con el señor. Lo he considerado de lo peor. Pero ningún ser humano se merece la forma en que fue asesinado y peor, quitarle o arrebatarle la vida. Inclusive al propio Guillermo Lasso jamás le desearía la muerte, aunque se merece muchas cosas. Los señores Topic vienen a tomar el control de todas las telecomunicaciones del Ecuador. Ellos recibieron dinero de sobornos de la compañía Odebrecht. Seguros que vamos a ganar, tal vez en una primera vuelta, pero de lo contrario será Villavicencio presidente en la segunda vuelta. Necesitamos el apoyo de todos ustedes, de toda la gente buena del norte de aquí, de toda la gente buena del Costado. Aquí junto a John Polanco, el hombre valiente de Esmeraldas, ahí junto a los tiguerones hicimos un mitin espectacular. Y junto a los tiguerones hicimos un mitin espectacular. Y junto a los... A través de su tiempo de vida en la actividad política, Fernando Villavicencio cometió errores y errores y errores, normales de cualquier ser humano, aparentemente no. Hizo de la denuncia una forma de pintarse y alcanzar una imagen que literalmente no tenía. Y quiero remontarme a mucho tiempo. Uno, sindicalista que le mintió a su propio sindicato, que salió como sindicalista del Estado
y que volvió cuando él sabe que nadie que sale como sindicalista ya con su liquidación vuelve a trabajar al Estado. Pero él lo hizo y volvió a tener otra liquidación. Le mintió a la gente que rodeó, le mintió a sus compañeros sindicalistas. Hace pocas semanas atrás, sabiendo que había jurisprudencia sobre el pago de un sistema de revisión de valores a los sindicatos de SELEC, sin embargo, él se opuso y dijo que sí, y convenció al presidente de la República a que no se debía pagar, porque así afectaba y iba a empobrecer al Estado. Pero sin embargo, había que pagar los errores del propio Fernando Villavicencio en sus denuncias sin mayor fundamento y que nos costaban recursos. Entonces, pregunto, elevo la voz y digo, a lo mejor también los sindicalistas querían la muerte del señor Fernando Villavicencio. El día de que lo asesinan, en la mañana habló una vez más de los narcogenerales. ¿Y quiénes son los narcogenerales? La cúpula policial, cúpula de las Fuerzas Armadas. Yo pregunto, ¿no tenían motivos de sobra los narcogenerales para mandarlo a asesinar? Media hora después en Radio Sucre habló de uno de los mafiosos, Fito y su gente. Pregunto, ¿no tenía razones el señor Fito y su gente de mandarlo a asesinar? Sigo. Pregunto, las famosas denuncias en el sistema farmacéutico, en donde él se inclinó a favor de ciertas farmacéuticas para poner en desmedro las otras empresas y sus productos, ¿no tenía también motivo para que algún empresario farmacéutico generara su muerte? Y claro, y muchos están esperando esto. Las denuncias inverosímiles que hizo contra Correis y algunos de sus funcionarios también no podían haber generado la ansiedad de ordenar su asesinato. Pero hay alguien que merece mayor atención, porque primero que lo opó, movió todos los elementos del tablero para hacer que la gente vote por Guillermo Lasso. Y cuando había logrado el triunfo de Guillermo Lasso lo premia con la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Él lo dijo a los cuatro vientos. Iba permanentemente al Palacio Carondelet, se reunía con ellos, daba instrucciones. En su poco conocimiento y en su mañosa forma de actuar, daba instrucciones al gabinete, daba instrucciones al iletrado presidente. Lo decía, lo proclamaba. Salía del Palacio Carondelet, estaban las cámaras, que por cierto siempre le dieron cámara, y decía que venía hablando con el presidente dándole instrucciones. Pero luego se cambia y dice que no lo conoce. Dice que con él no tiene ningún tipo de vínculo. Pero denunció a alguien. ¿Por qué denunció a alguien? Al cuñado del presidente. Y lo denunció desde agosto de este año. Inclusive él conocía el caso León de Troya y conocía el caso El Gran Padrino. ¿A quién se involucraba? Al señor Danilo Carrera, a Luque, a Cherres y a otros. Pero además de eso, puso al descubierto temas sobre Cherres y él anunció que Lasso y él sabían que Cherres iba a ser asesinado. ¿Cuál es el resultado? Cherres fue asesinado cerca de Vallenita o en una casa, en una ciudadela cerca de Vallenita. O coincidencia, Cherres, Fernando Villavicencio, asesinados y envueltos en la misma trama. La trama de León de Troya, la trama del Gran Padrino, la trama de las ventas de los puestos y tantas cosas. Y también denunció pues a Juan José Pons, el que era asesor de la presidencia. Entonces, cierro este paréntesis y digo, una de las personas que también tenía los suficientes motivos para mandar a asesinarlo es el propio presidente de la República y algunos altos funcionarios. Armado este bosquejo, el siguiente razonamiento es ¿en dónde se falló? Y veamos estos videos. El país se ha enterado a través de los medios de comunicación de un parte policial en el que se revela una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra
y en contra de mi equipo de campaña con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Fernando Villavicencio acusaba al alcalde de Manta, Agustín Intriago, de ser un narco. Los representantes de esta empresa también aparecen relacionados con una de las empresas del actual alcalde de la ciudad de Manta. Nosotros alertamos sobre los vínculos de dos empresas de Leandro Norero con contratos suscritos con el municipio de Manta. Pero hasta el día de hoy, la Fiscalía y la Justicia de este país ha movido un dedo. Hoy utiliza el nombre del alcalde asesinado para hacer proselitismo político. Esto que voy a contar es la primera vez que voy a contar. Yo conversé hace un mes con Agustín Intriago y él me ofreció todo el apoyo a la candidatura del Distrito Sur de Manabí. Jipijapa, Puerto Viejo, Manta principalmente. Efectivamente. Basta de oportunismo político. El debate para la alcaldía de Manta puede dar pistas a la Fiscalía para la investigación de la pérdida de Agustín Intriago. Presentan argumentos de señores, por ejemplo el asambleísta Villavicencio, pero que el líder de quien está acusándome en este... ¿Quién repartió los hospitales? El reparto de un gran sector se dio con base a una reunión, a un acuerdo político realizado en el despacho de la ministra del Interior, María Paula Romo. Estamos trabajando una alianza con Fernando Villavicencio. Pero hay un elemento importante que tenemos que citar. Este gobierno, que ha pagado enormes cantidades de recursos, de alguna forma, a los medios de comunicación y a ciertos periodistas serviles en la comunicación a favor del gobierno, pues comienza toda una trama en donde aparentemente el culpable o los culpables están en solo y exclusivamente el grupo que ellos quieren a toda costa eliminar. Explico mejor. Si ustedes se dan cuenta, el señor Lasso tiene dos candidatos formales en la contienda política. El señor Sonnenhösner, vicepresidente moreno del peor gobierno de la historia, junto con el de Lasso, y que hoy dice que es el salvador, un tipo que no hizo nada por los muertos, que no hizo nada, que solamente se dedicó a publicitar su imagen, vinculado con la venta de hospitales, vinculado con la venta de medicinas, pero que hoy aparece como el salvador. Y el señor Villavicencio. Si me permiten hacer un paralelismo, el uno, un hombre surgido de las calles populares, y el otro, un niño con pedigrí. ¿Ok? Entonces, el niño con pedigrí estaba queriendo ser presidente, o quiere ser presidente. Y el niño de la calle, o el chico callejero, le estaba quitando espectacularidad. Sumaron y restaron y vieron que el chico de la calle le estaba dañando la contienda, porque no se le podía acercar a la primera. 1 más 1 es igual a 2. Las organizaciones internacionales, los centros de inteligencia mundial, que ya sabemos de qué nación se manejan, y que están promocionando a estos dos candidatos en forma especial, pues definieron, nos está haciendo daño, echémosle la culpa al resto. Y el resto es básicamente los correístas. Pero les pregunto y les consulto, ¿el que está primero quiere tumbar al que está tercero o cuarto? ¿No creen que más bien había que pensar en el segundo? ¿Ustedes creen que el correísmo iba a tomarse la molestia de terminar con la vida de Fernando Villavicencio cuando se puede armar todo este teatro alrededor del asesinato de un político? ¿Ustedes creen que el correísmo y sobre todo su líder es tan torpe, no llega al nivel de Lasso por si acaso, ni tampoco de Moreno, para programar una muerte de tal forma? Porque no me van a decir, por favor, que el que programó la entrada a esa camioneta destartalada fue Correa, porque Correa no maneja la seguridad presidencial. Correa no maneja las rutas y seguimientos que hace esa guardia presidencial que acompañaba al señor Villavicencio. Correa no maneja la agenda ni las hojas de ruta del candidato presidencial Villavicencio.
Los únicos que manejan todo lo que he nombrado es la policía y el propio presidente Lasso. Sí, señores, 1 más 1 es igual a 2, no es 1 y 1, 11. Pero además hay un hecho bien curioso. Jamás he visto, hasta el momento, que existan gente de seguridad que no expone su vida para defender el objetivo. Jamás. Alguien que está asignado como seguridad presidencial, inclusive con su propio cuerpo, cubre al objetivo. Y el objetivo era cubrir la vida de Fernando Villavicencio. ¿Qué hicieron los de seguridad que cubrían a este señor? Se tiraron al suelo. Dejaron libre el flanco izquierdo. Jamás se cometen esos errores. Pero aquí nadie está viendo eso. Está viendo que el correísmo lo mandó a asesinar porque estaba tercero o cuarto. Por favor, dejemos de tomar decisiones desde el hígado, desde el páncreas, desde el estómago o desde el intestino. Pensemos con las neuronas. Este gobierno, esta cúpula policial y otros que inclusive son factores externos, asesinaron a Fernando Villavicencio porque competía con el otro candidato a toda costa que llegue. Pero el resultado es que quieren ahora poner en lugar de Fernando Villavicencio un tipo que era peor que el propio Villavicencio, a un discapacitado, a un incapacitado, a un misógino, a un tipo malo como es Ortega. Pobre gente buena, que hasta el nombre le quedaba demasiado grande, porque detrás de la gente buena está María Paula Romo, gran asesina, y un cobarde y ruin como Patricio Carrillo. Sí, señores, de frente. Entonces, saquen conclusiones. ¿Quién mató a Fernando Villavicencio? Sigan politiqueando, suscríbanse y sobre todo opinen, porque estos son temas de la política nacional. No nos dejemos engañar. Cada vez conocer que el crimen organizado no se fortalece solo. ¿Qué quiere decir con eso? Es decir, había abierta y claramente complicidad de las autoridades y del gobierno ecuatoriano. El crimen organizado se fortalece cuando existen vínculos de Estado, de gobierno y de personas que pertenecen a fuerzas, a policía, por ejemplo, en este caso, por supuesto. Es decir, ¿este es un narcoestado, Ecuador, tal como usted me lo está describiendo? Cuando hablamos de corrupción, donde se permea solo la corrupción, la maldad, donde la guerra, la violencia y la sangre es un negocio para otros, ¿cómo lo podemos? En enero de este año, en una reunión con el presidente Guillermo Lasso en el Palacio, el propio presidente me comentó que él conoció de este caso. Pero el 7 de julio del 2021, a menos de 2 meses de haberse posesionado, el presidente Guillermo Lasso recibió en su despacho a la comandante general de policía Tania Varela y al jefe de investigación de este caso, León de Troya, el coronel José Luis Erazo. Y el coronel Erazo le informó al presidente de la República sobre esta investigación en la que aparecía los albaneses, el señor Rubén Cherres, y también se mencionaba a su cuñado Danilo Carrera. Un caso tan importante estaba en conocimiento, obviamente, del jefe antinarcóticos, el general Giovanni Ponce. Y fue el general Giovanni Ponce, como consta en este documento, con autorización y conocimiento de la entonces comandante general Tania Varela, quienes desmantelan la unidad de investigación de la policía y prácticamente archivan, en términos técnicos, el proceso de investigación en contra de una de las mayores estructuras criminales que operan en este país. El presidente debe responder al país. ¿Por qué razón guardó silencio? En Carondelet, con el presidente de la República. Y creo que es un buen momento para decir esto. Lo iba a contar en un libro. Pero ese día, Guillermo Lasso fue tan canalla porque Fernando sabía ya el informe, porque Fernando estaba trabajando en fiscalizar al presidente alrededor de ese informe. Luego no estuvo de acuerdo en las formas y los tiempos. Él quería que fuera un momento posterior.
el presidente de la República amenazó con quitarle la seguridad a Fernando Villavicencio en esa reunión. Hay un testigo de esa reunión. Y usted lo sabe, señor presidente Guillermo Lasso. Por eso sus condolencias, mire. Queramos, nuestro compromiso es con los hechos reales, con el análisis cierto, con el análisis veraz, pero sobre todo por cambiar este país. Ya basta de que nos mientan, basta de que nos vean la cara y que grandes poderes económicos sigan saqueando esta nación, politiqueando,